Hola a todos. En este tutorial os voy a explicar la pintura románica, tanto europea como española. Lo primero que hay que decir es que, al igual que la escultura, la pintura románica estaba supeditada a la arquitectura, por un lado, y sobre todo a la religión. Es decir, no vamos a encontrar en general, salvo contadísimas excepciones, pinturas profanas, no religiosas, sino que todos los elementos y ejemplos que vamos a encontrar pictóricos tienen claramente temática religiosa, quitando esas excepciones que os digo, y función didáctica. Como os pongo en el título de la PowerPoint que le dedico a la pintura, pues es una biblia en imágenes, igual que pasaba con los capiteles y las portadas, ¿no?, de las iglesias románicas. Es decir, sirven para enseñar y para adoctrinar al que no sabe, al iletrado, que en esa sociedad del románico pues es casi todo el mundo. Vamos con las características generales de la pintura románica. Lo primero de todo, hay dos técnicas básicamente en la pintura románica. El fresco, que es sobre muro, ya sabéis, lo hemos explicado a veces, ¿no?, que se prepara el muro con capas de argamasa, luego se le da una capa de yeso fresco y se mezclan los pigmentos con cal y se aplican sobre el yeso y tiene que dejarse secar. El fresco es entonces el elemento técnico, la técnica que se va a emplear en los ábsides, en los muros y en las bóvedas de iglesias románicas. Pero cuando se pinta sobre tabla, sobre madera, para por ejemplo hacer un frontal de altar, es decir, una tabla que se va a poner delante del altar, ahí se utiliza el temple, que mezcla los pigmentos con clara de huevo. Otras características de la pintura románica evidentes son, por un lado, que está subordinada al marco arquitectónico y por tanto las figuras se tienen que adaptar al lugar que ocupan dentro de la arquitectura, dentro del edificio donde están, y en ese sentido pues a veces pasa como los capiteles románicos, ¿no? También la simbología que tienen, el carácter alegórico y simbólico que predomina sobre el naturalismo. No les interesa tanto hacer figuras muy realistas, eso no les interesa, sino expresar bien el mensaje que quieren expresar. Representar una iconografía, una serie de temas que suelen ser muy convencionales. Temas del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y los temas estrella, básicamente, son dos, que ya los hemos visto en la escultura. El Cristo en Majestad, que está metido dentro de una mandorla, la Majestas Domini, que viene del arte paleocristiano y bizantino, donde lo llamábamos el Pantocrator. Aquí se le llama Majestas Domini, pero es básicamente el mismo. Es un Cristo entronizado, Señor del Universo, metido en la mandorla, que quiere decir el universo, y que tiene el libro de la vida en la mano izquierda y en la mano derecha una posición de bendecir. También está, como otro tema fundamental, la Virgen como trono de Dios, como Madre de Dios, y en ese sentido también se la mete en una mandorla, está entronizada, está sentada en un trono, y a su vez ella es el trono en el que está sentada su hijo, Jesús, y es la Majestas María. A Pantocrator, o Majestas Domini, como le deberíamos llamar ahora, se les suele poner en el ábside occidental, es decir, el ábside de la cabecera de las iglesias. Y a la Virgen Madre de Dios, la antigua Teotocos bizantina, que ahora se la llama Majestas María, se le suele poner muchas veces en el frontal de altar o en otro ábside. Además de la pintura mural, es decir, la pintura al fresco sobre muros, bóvedas y ábsides de iglesias, y la pintura de frontal de altar, es decir, la pintura sobre madera hecha al temple, también podemos considerar como parte de la pintura románica los tapices. Es verdad que no son pintura propiamente dicha, que están bordados, pero tienen las mismas características que la pintura románica. Y por supuesto las ilustraciones de los códices, de los libros hechos a mano, en los scriptoria de los monasterios románicos, es decir, por los monjes, ¿no?, estos libros hechos a mano, en los que hay miniaturas. Bien, ¿cuáles son las características de la pintura románica propiamente dicha? Pues aparte de la adaptación al marco, que hemos dicho ya, suelen llenar todo el espacio de pintura. En ese sentido, recuperan el horror vacui de los romanos. Por supuesto, al ser una pintura más espiritual y más simbólica que naturalista, no les interesa el movimiento, con lo cual suelen ser figuras muy hieráticas, muy rígidas, muy estáticas, muy solemnes, porque son figuras además que representan a Cristo, a la Virgen, a los santos, ¿no? También tienden mucho, precisamente por esa simplificación que no busca el naturalismo, a la geometría y a la simetría. Y hay una perspectiva que no es natural. No están todas las figuras al mismo tamaño, pero tampoco se trata de representar la profundidad.
porque los fondos están hechos con un solo color. Son fondos monocromáticos. Y los colores, por cierto, son colores lisos, sin matices y fuertes. Y el dibujo, como veis, pues es un trazo grueso que enmarca muy bien a las figuras. No hay ni luz, ni en general volumen, ni perspectiva, salvo la diferencia de tamaño entre las figuras más importantes, como Cristo en Majestad, la Majestas Domini, que se hace más grande, o la Majestas María, y las figuras secundarias, como los ángeles. A eso se le llama perspectiva jerárquica, y es muy propia de este estilo. E insisto, el color es muy simple, liso y fuerte, sin matices, uniforme, y las figuras están muy bien trazadas por un dibujo simple pero rotundo, ¿no? Con trazos gruesos y oscuros. Y luego las posturas que tienen pues son muy convencionales, siempre las mismas. Y por supuesto sin pretender buscar el naturalismo. Así que los pies en forma de V, las cabezas muchas veces superpuestas y la perspectiva jerárquica que hemos dicho. El simbolismo está presente siempre. A veces, dependiendo de qué pinturas románicas estemos hablando, se busca también narrar, contar historias, y hay una escuela que viene de Francia que es claramente más narrativa, y en otros casos predomina la expresión, ¿no? La expresividad. Aunque si estamos hablando de Cristo o de la Virgen, son más bien inexpresivos. La expresividad se utiliza más para los pecadores, sobre todo, ¿no? O para las escenas representadas sobre el mal. Hay desproporción, por lo que hemos dicho, por el uso de la perspectiva jerárquica y, en ese sentido, un antinaturalismo muy presente en todos los ejemplos del románico. Todo eso lo podemos ver, por ejemplo, en esta imagen de la Majestas María, en este frontal de altar, ¿no? Veis el hieratismo, están muy rígidas, inexpresivas, con simetría, con los colores planos, con el dibujo grueso y oscuro, que contornea muy bien las figuras, con las posiciones convencionales que tienen la Virgen y el Niño, la falta de perspectiva salvo la jerárquica, porque veis que la Virgen es enorme comparada con los ángeles, y en ese sentido la desproporción. Os recuerdo que se mantienen temas del paleocristiano, del arte bizantino, así que en ese Majestas Domini que hemos mencionado como el tema estrella, seguiremos encontrando al tetramorfos, a los 4 evangelistas representados con sus 4 símbolos que ya conocemos, como podemos ver en San Clemente de Taúl o en esta otra iglesia catalana que es San Martín de Tost, en las pinturas de los ábsides. Y lo mismo pasa con la Virgen entronizada como Madre de Dios, la Majestas María, que hemos comentado que también viene del arte bizantino. Bueno, dentro de la pintura románica podemos ver dos corrientes muy claras. Una, la franco-románica, la que os pongo a la izquierda, ¿no? Que es una corriente que a partir de Francia se extiende a otros países y llega, por ejemplo, a Castilla y León. En ese sentido, es una corriente colorista pero narrativa, a la que le gusta contar historias y representar figuras que nos están contando cosas, por influjo sobre todo de las ilustraciones de los códices, de las miniaturas. Dentro de lo que es el románico, pues es un poco más naturalista, precisamente por ese afán de contar, ¿no? Y en ese sentido, pues hay más detalles, como podemos ver en las pinturas de San Isidoro de León. O hay un poquito más de movimiento, de expresividad, no son tan rígidas y convencionales las figuras, y predominan los tonos ocres, terrosos, poco vivos, y los fondos claros. Contrasta mucho con el estilo que hemos llamado bizantino o italo-bizantino, que viene de Italia, donde claramente todavía pervive el influjo bizantino porque Italia ha sido durante muchos siglos parte del imperio bizantino, y que es un estilo de colores mucho más vivos, mucho más fuertes, pero también, al igual que el arte bizantino, de figuras mucho más rígidas, más espirituales, más hieráticas y más convencionales, y que no cuentan cosas, sino que son mucho más monumentales, menos narrativas, pero más solemnes, ¿no? En ese sentido, de iglesias italianas como esta de San Angelo in Formis, pues pasarán a Cataluña. O sea que tenemos la corona de Castilla, digámoslo así, con la influencia francesa, con el estilo franco-románico, y lo que será en el futuro la corona de Aragón, sobre todo Cataluña, con el estilo italo-bizantino. Dentro de los temas hemos hablado de la Majestas Domini o Pantocrator, que se complementa con la Dextera Dei, la diestra de Dios que podemos ver aquí arriba.
Este es un ejemplo, por cierto, del estilo franco-románico. Veis que los tonos son mucho más ocres, mucho menos vivos, y hay muchas más figuras. Y aunque el tema no es especialmente narrativo, porque es la Majestas Domini, el Cristo Majestad, con el libro de la vida y la mandorla mística, y en este caso ángeles alrededor, ¿eh? Pues sí que hay más gusto por el detalle en los pliegues, en las caras de los ángeles, que son más variadas, o de los santos que están a la izquierda nuestra, a la derecha de Cristo, etc. Pero si pasamos al estilo italo-bizantino, la primera gran iglesia que encontramos en ese estilo, en el sur de Italia, en Capua, es la de San Angelo in Formis, que recuerda muchísimo, como veis, al arte bizantino, ¿no? A los mosaicos bizantinos, y que es mucho más didáctico, solemne, monumental, menos narrativo y con colores más vivos, aunque aquí estén deteriorados por el paso del tiempo. Es un arte bizantino trasplantado a la pintura románica. Y podéis ver que incluso esa iglesia pues tiene la planta de basílica y la techumbre de madera y las columnas y en general el arco, incluso el arcosóleo que da paso al ábside, todo lo que es característico de las basílicas paleocristianas o bizantinas. En ella está, por ejemplo, esta representación de la Última Cena, donde vemos perfectamente la falta de perspectiva, ¿no? Como la mesa está volada hacia arriba y no la vemos en perspectiva, sino que vemos los platos como si estuviéramos en una vista cenital cuando realmente no es así, ¿no? Es mucho más espiritual, mucho más intelectual, mucho más simbólica y menos naturalista que el otro estilo. O esa crucifixión, ¿no? Donde pasa exactamente lo mismo. Acordaos que en la crucifixión siempre tenemos el tema de la deesis, es decir, Cristo crucificado, a su derecha la Virgen María y a su izquierda San Juan Evangelista. Y a eso se le llama ese tema la deesis. Son los dos que se quedan hasta el último momento y San Juan consolará a la Virgen. Están temas como la resurrección de Lázaro, y sería Lázaro hecho una momia, ¿no? Como resucita ante el gesto de Cristo. O en la iglesia de la Virgen de la Libera, en Roma, pues también tenemos esta escena de la Majestas María, rodeada de santos. Pero nos interesa quizá más el estilo franco-románico, que es el que llega a Castilla a partir de iglesias como Saint-Sabin en Vienne, y que es mucho más narrativo, detallista, naturalista dentro de lo que cabe, que el otro. Son en este caso narraciones desde el Génesis hasta personajes como Noé o Moisés del Antiguo Testamento, y están, como veis, en la bóveda de cañón de la iglesia, con lo cual pues es difícil apreciarlas con detalle, pero si pudiéramos acercarnos veríamos, como veis, este tipo de detalles y cómo predominan otro tipo de colores, como las figuras tienen un poquito más de movimiento, más de detalle, y en ese sentido pues son diferentes al estilo italo-bizantino. Aquí tenemos un ejemplo que es la creación de Adán y Eva, cómo aparece Adán y cómo se crea de su costilla a Eva, y luego la serpiente, ¿no? Aunque Eva casi parece un hombre aquí, como veis, ¿no? O el arca de Noé, con esos animales, o el Apocalipsis, con esa bestia que llega y que intenta comerse al niño que tiene esta mujer virgen, pues que es un equivalente a Cristo, aunque no es Cristo. En España destacan sobre todo el foco catalán del Pirineo, con las pinturas de las iglesias de Taúl y alguna similar, y luego el foco castellano con pinturas sobre todo como las de San Baudelio de Berlanga en Soria y San Isidoro en León. En Taúl tenemos los dos ábsides, porque el resto se han perdido prácticamente, el ábside de San Clemente y el ábside de Santa María de Taúl. El ábside de San Clemente con la Majestas Domini, con los cuatro evangelistas, el Pantocrátor, y luego estos ángeles y estos apóstoles. Solo se conserva bien el ábside, pero es fantástico, es de lo mejor de la pintura románica europea. Y veis esa majestuosidad, esa solemnidad, todo lo que hemos dicho. Lo mismo pasa con Santa María de Taúl, con la Teotocos o Majestas María, y los Reyes Magos que están ahí en adoración. Y en San Isidoro, pues tenemos también al Tetramorfos y el Pantocrátor, o Majestas Domini, pero lo que más destaca son las escenas de labores agrícolas, una especie de calendario agrícola que hay en San Isidoro, está la adoración de los pastores, la anunciación a los pastores, que veis aquí, y luego estas escenas del calendario agrícola, como esta de septiembre, que son mucho más narrativas y detallistas. Incluso se puede ver eso en la creación de Adán, o como Eva lleva a que se tome el fruto prohibido. Y en la Seu d'Urgell pues tenemos también el arresto de Santa Catalina. He tenido que ir un poco rápido, pero sobre todo he querido que nos centráramos en los dos estilos de la pintura románica.